Ahora, en Te digo la otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Mario Abdo Benítez, candidato del gobernante Partido Colorado, el partido del Estado paraguayo, ganó el pasado domingo las elecciones presidenciales de Paraguay, según confirmó el Tribunal Supremo de Justicia Electoral de este país. Con un 99% de los votos escrutados, Abdo Benítez obtuvo 46% de los votos, derrotó al opositor Efraín Alegre, del Partido Liberal, que lideraba una coalición opositora Alianza Ganar, en la cual estaba incluida parte de la izquierda paraguaya. Efraín Alegre obtuvo nada más que el 43% de los votos y bueno, y quedó segundo. Así que tendremos nuevamente presidente Colorado en el país vecino. Bien, bueno, eso en sí no parece ser una novedad, ¿verdad? Como Mauro comenzaba, el Partido Colorado es el partido del Estado paraguayo, ¿verdad? Es un partido que está prácticamente asimilado al Estado de Paraguay. Y lamentablemente otra elección que, bueno, los resultados son empañados por denuncias de fraude en Paraguay, ¿verdad? Eso tampoco es una novedad para nadie. Una vez más, el candidato opositor denuncia irregularidades y casualmente justo hace un rato leía a una diputada que decía, bueno, está bien, nos hemos acostumbrado a que vote algún muerto que otro. Nos hemos acostumbrado, decía, a que de repente la mesa abra un horario fuera del que tiene que abrir. Nos hemos acostumbrado como a pequeñas corruptelas, ¿no? Pero eso también es fraude, decía ella. Aunque nos hayamos acostumbrado, eso también es fraude. Pero esta vez, aparentemente por primera vez, se tiene acceso a las actas por parte de todos los partidos políticos. Ajá. Lo cual me sorprendió muchísimo porque el acceso a las actas por parte de todos en Uruguay es algo básico, que cualquier delegado circuital que entra a un escrutinio tiene acceso a un acta oficial de la mesa, ¿verdad? Entonces realmente me sorprende primero eso, que fuera la primera vez y que eso les permitiera constatar aún irregularidades un poco mayores y no simplemente que la de siempre, digamos, algún muerto vote, ¿verdad? Claro. Entonces realmente creo que la denuncia, bueno, vamos a ver en qué termina. Siempre lo que termina pasando es, bueno, que se terminan diluyendo y todo vuelve a la gris normalidad, pero la realidad es que que las denuncias son reales y que más allá de eso se trató de una elección muy reñida, ¿verdad? Porque digo, el candidato ganador no llegó al 47, el que resultó segundo apenas abajo del 44, es decir, fue una elección muy reñida, en donde quedó demostrado que hay prácticamente dos grandes bloques. Y sobre todo la novedad de que el Partido Liberal Radical Auténtico, este partido liderado por Efraín Alegre, el candidato opositor, volviera a ensayar una alianza con lo que fuera el Frente Guazú, de Fernando Lugo, ¿verdad? Sí, a mí ahí hay algo que parece increíble, ¿no? Sí. Que digamos, para hacer un poco de historia reciente de Paraguay. Paraguay, termina la dictadura de Stroessner a fines de los años 80, sigue en el gobierno, se mantiene en el gobierno del Partido Colorado durante todos los años 90, los años 2000, y allá por el año 2008, por primera vez, un candidato que no era del Partido Colorado logra acceder al gobierno, que era el obispo Fernando Lugo, bajo una coalición, la coalición del Frente Guazú, que era una coalición básicamente de la izquierda paraguaya con el Partido Liberal, ¿no? Digamos, era una coalición en la cual Lugo se hace con la presidencia teniendo un vicepresidente del Partido Liberal que era Franco, ¿no? Era sí. No me sale Franco el nombre. terminó siendo el presidente. Exactamente, y luego en el 2012 es que se da el impeachment contra Lugo, digamos, cuando a Lugo todavía le quedaba un tiempo de mandato presidencial, que no era mucho, pero le quedaba un tiempo de mandato presidencial, se da aquel fenómeno extraño en el cual como un poco armado, que uno vio como una represión policial sobre una población indígena, en la cual enseguida eso termina en un juicio político express a Fernando Lugo, un juicio político que claramente todos, digamos, los juristas coincidían y la comunidad internacional en que no había cumplido con las mínimas garantías judiciales para el imputado que era Lugo, y también era la época de todas las denuncias de los hijos de Lugo, ¿no? Toda la época de las denuncias de que Lugo habría tenido relaciones extramaritales, relaciones digamos con mujeres mientras él era cura y obispo, y que de esas relaciones habían surgido
diversos frutos, ¿no? Que eran hijos de Lugo. Después, en los últimos años, todo eso empezó a quedar descartado. Parece que al final de todos los hijos que le habían saltado a Lugo, creo que era uno, había uno que sí, que era hijo de Lugo, y todo lo demás había sido como parte de abonar esa campaña para desprestigiar al presidente paraguayo, ¿no? Iba esto porque esa alianza entre la izquierda y el Partido Liberal, que ha sido históricamente el partido de la oposición en Paraguay, terminó con una traición del Partido Liberal, si se quiere, en términos políticos. Fue una traición, ¿no? Digamos, con el vicepresidente de Lugo haciendo fuerza para sacar a Lugo de la presidencia y completando su mandato. Luego, los paraguayos no logran, los liberales no logran retener el gobierno, la izquierda tampoco, y se da en 2013 el retorno del Partido Colorado al poder con el presidente Cartes. Y el presidente Cartes, cuando vuelve al poder, hay todo un proceso ahí donde se habló como de cierta, al fin, al menos modernización dentro del Partido Colorado, donde, dejar un poco Cartes como empresario, más pegado como a una idea de la nueva derecha, ¿no? Más bien la derecha empresarial, no tan ligada a la tradición partidaria, sino más bien un poco más tecnocrática, ¿no? De poner a empresarios delante de ciertas áreas del Estado, poner a tecnócratas, personas, basadas en su conocimiento técnico, etcétera. Y en los últimos años, cierta modernización, si se quiere, del Estado paraguayo, etcétera, y de las políticas públicas de la mano de un presidente en algún punto menos ideologizado, o cuya ideología era más una ideología más empresarial que una ideología como de la vieja tradición del Partido Colorado. Pero el presidente Cartes no logra, digamos, coronar a su delfín como sucesor para la presidencia. No logra que su candidato sea elegido candidato único del Partido Colorado. Y quien es elegido candidato del Partido Colorado en una interna el año pasado es justamente Mario Abdo Benítez. Que sí, Mario Abdo Benítez representa mucho más al viejo Partido Colorado. Es la vieja escuela del Partido Colorado, ¿verdad? Es un tipo que no tiene ningún prurito, por ejemplo, en proponer homenajes al dictador Stroessner. Y de hecho su padre fue secretario privado del dictador durante su gobierno, y tuvieron un montón de denuncias, la familia Abdo Benítez, en realidad, de enriquecimiento ilícito, porque se volvieron millonarios básicamente durante el periodo dictatorial. Entonces es una figura muy controversial en ese sentido, muy corrida a la derecha, y que, como dice Mauro, claro, representa un poco el ala más conservadora, si se puede todavía, del Partido Colorado. Sí, pero a la vez es una persona joven que habla de unir al país y habla también de cierta cosa de gerencial. Me parece que hay como una combinación de tradición y algo un poco más moderno. Incluso si uno mira hasta lo que podría ser el look o la forma de pararse, parece querer despegarse de esa tradición, aunque claro, la historia uno le mira y es tan simple darse cuenta que representa algo tradicional. Es como en el caso argentino de Macri, es un nuevo político que en realidad representa 40 años de políticas y de gente vinculada al Estado a lo largo de su historia. Para mí lo más trágico, desde una visión, si se quiere, progresista o optimista de la sociedad, es que determinados países de América Latina terminan optando entre unos gobiernos, unas fuerzas políticas que apuestan a cierto marco democrático mínimo y unos que ni siquiera a eso. Es decir, que las opciones de cierta izquierda o cierto progresismo es, nosotros vamos a respetar algunas garantías liberales mínimas, es lo que ofrecemos, frente a estos que no ofrecen nada. Y cuando el debate político termina reducido a eso, es complicado. El ascenso de Abdo Benítez y su victoria del pasado domingo, como decíamos, lleva a un retorno al gobierno del ala más política, más tradicional del Partido Colorado, con una agenda marcadamente conservadora en lo ideológico, ¿no? Digamos, Abdo Benítez se define como un pro vida, contrario obviamente a cualquier avance en términos de la agenda de género y de la agenda de la diversidad sexual, contrario al matrimonio igualitario, incluso a la unión de parejas del mismo sexo. Y el hecho de que ser hijo del secretario privado del ex dictador Stroessner, muchos ven en la llegada de Abdo Benítez al gobierno como un retroceso en términos de derechos civiles, de género y de las minorías en los últimos años, ¿no? Uno de sus principales ejes de campaña ha sido paradójicamente reformar el sistema judicial, hablar un poco de que debería haber un poder judicial más independiente, etcétera, pero claro, sus detractores y la campaña de la oposición no creen que de la mano de Abdo Benítez pueda suceder ninguna reforma en ese sentido que sea un progreso para el país. La oposición intentó hacer campaña como eje de su discurso un fuerte énfasis en la desigualdad, la pobreza y en el clientelismo, ¿no? Paraguay es como un caso paradigmático de un país que ha tenido
un crecimiento económico extraordinario durante las últimas décadas. La última década en particular ha sido, bueno, de la mano de la primarización de la economía, de la exportación de la soja. Paraguay ha sido uno de los países con índice de crecimiento más importante, pero en términos sociales continúa estando en la cola de países rezagados donde, bueno, donde la población tiene los niveles de vida más inaceptables y donde, digamos, están ausentes derechos básicos en términos laborales, derechos básicos en términos sociales, que incluso el gobierno de Lugo, en los pocos años que estuvo, las reformas que intentó hacer fueron como la tímida construcción de un sistema público de salud, recuerdo, y bueno, y algunos bonos, algunas políticas sociales de transferencia de ingresos para las personas que estaban en situación de pobreza extrema. Recuerdo en Paraguay, no me acuerdo la cifra actual, pero en 2008 cuando Lugo gana la elección, la mitad de los paraguayos vivían con menos de $1 al día, digamos, ¿no? Es así de grave era la situación social en el país, y el crecimiento de los últimos años podrá haber tenido algún efecto en términos de derrame mínimo de la economía, pero bueno, no ha cambiado sustancialmente. Para la izquierda y para el centro, la llegada de Abdo Benítez al poder impide, digamos, como avanzar en nada en esta agenda social. Uh-huh. Sí, sin dudas. Vos lo decías, ¿no? Con respecto a los indicadores, muchas veces estamos acostumbrados a que los rankings de repente siempre cerraba Latinoamérica o Bolivia, ¿verdad? Claro. Y en realidad en los últimos años, sobre todo en la última década, se ha dado un poco este fenómeno del que hablaba Mauro, que es que Paraguay ha comenzado a quedar último en muchos de los rankings e indicadores sociales más importantes, tanto en materia de desigualdad como en materia de pobreza, indigencia, analfabetismo, y bueno, y eso me parece que habla un poco del contexto en el que se da esta elección, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, señalar algunas cuestiones sobre esta extraña alianza, que parece haber renovado la fe entre el Partido Liberal y el Frente Guazú. ¿Qué pasa? Efraín Alegre es un candidato que viene a ser, digamos, miembro de una fracción progresista, si se quiere, del Partido Liberal. El Partido Liberal es un partido que tiene muchas diferencias internas. Claro. Recordemos, por ejemplo, que en el conflicto del año pasado, donde incluso se llega a incendiar parte del Parlamento de Paraguay, había muchos manifestantes que eran del Partido Liberal. De hecho, uno de los chicos asesinados por parte de la policía era un militante del Partido Liberal también. Es decir, tiene un ala más progresista o incluso que se autodenomina más de izquierda, pero también convive, sí, con un ala muy conservadora que fue aquella que apoyó y promovió el impeachment al presidente Lugo. Entonces, me parece que esta alianza se empieza a forjar en realidad cuando Efraín Alegre gana las primarias del Partido Liberal en 2016, que bueno, fue toda una sorpresa y en realidad fue toda una definición, y ahí fue cuando la izquierda se vuelve a acercar y vuelve a mirar al Partido Liberal como una posibilidad de aliado electoral, ¿verdad? Porque en las elecciones anteriores, cuando gana Cartes, recordemos que la izquierda fue sola y tuvo una participación más que marginal en las elecciones. Entonces, bueno, señalar eso, señalar que cuando el impeachment a Lugo, en realidad la fracción de Efraín Alegre era una fracción minoritaria. Esto obviamente no significa que la alianza sea sencilla ni fácil. Por supuesto que me parece que es una alianza muy complicada para convivir porque la herida está muy reciente. Pero sí que, bueno, señalar que hay algunos matices que nos ayudan a entender y explicar un poco por qué vuelven a apostar a esto, ¿no? Sí, parte de las denuncias que está haciendo Efraín Alegre, hay cuestiones que obviamente parecen muy graves, ¿no? Habló, por ejemplo, de una mesa electoral en Asunción en la que obtienen la mayoría de los votos, obtienen la mayoría de papeletas y el Tribunal Electoral registra 0 votos para la alianza, digamos, ¿no? Casos así de extremos donde realmente, más que errores, se puede presumir obviamente una intención ahí de dañar a esta alianza opositora, digamos, mesas en donde aparecen con 0 votos y que ellos tienen un conteo diferente, ¿no? Me parece fundamental pensar en esto de las coaliciones y de las alianzas, y yo lo veo también en términos un poco más sistémicos, más generales, ¿no? De decir, bueno, como que a uno le da la sensación a veces que, digamos que en las últimas décadas, como que los sistemas políticos han podido funcionar en base a que ciertas coaliciones como que del centro hacia la izquierda logran detener el avance de partidos o movimientos mucho más radicalizados, mucho más como de derecha y de extrema derecha, ¿no? Eso como que generalmente había logrado ser como un dique de contención en las democracias occidentales en las últimas décadas. Uno dice, bueno, está bien, está todo el proceso, al menos en Europa, del corrimiento de la socialdemocracia hacia el centro, todo el proceso, bueno, en América Latina también, de fuerzas progresistas que acceden al gobierno, en la mayoría de los casos también con coaliciones o con corrimientos importantes hacia el centro del espectro político,
Pero uno podía decir, eso más o menos era una fórmula que daba resultado, ¿no? Si uno se paraba en el centro del espectro ideológico, decía, bueno, si lograba coaligar todo lo que estaba del centro, incluso de la centro derecha para la izquierda, le podía ganar a las fuerzas más conservadoras de la sociedad. Y por eso en Paraguay lo que termina siendo como un poco desesperante es ver cómo en este caso ni siquiera así se logra detener que un candidato con las posiciones tan conservadoras y tan a la derecha como tiene Abdo Benítez acceda al gobierno, ¿no? Ni siquiera pactando con un partido de centro derecha, con el Partido Liberal, ¿no? Que realmente sí puede tener sectores más progres, pero es un partido histórico, tradicional del Paraguay, que es un partido liberal, justamente, un partido del centro hacia la derecha. Entonces, sí, y que esta fracción de izquierda o progresista o lo que sea, en realidad es coyuntural, que esté en el liderazgo del Partido Liberal y mañana puede volver a la normalidad, ¿no? A mí me hace como correr un poco de sudor frío por la espalda. Es lo mismo como cuando, bueno, en algún punto, si tiene alguna validez la comparación, pero pensar, bueno, que Hillary Clinton no haya podido ganarle a Donald Trump una elección, es como pensar que la tradicional forma de ver la política en el eje de izquierda a derecha, donde la mayoría de la gente está en el centro y donde uno parándose más o menos en el centro le iba a poder ganar a uno que estaba parado en un extremo. Esa hipótesis, sobre la cual está basada buena parte de toda la literatura politológica de las últimas décadas, ¿no? Esa hipótesis de la política espacial y de la campana de Gauss, de una distribución normal del voto, donde la mayoría está en el centro. Bueno, eso cada vez da menos resultados. Es un marco de análisis que cada vez funciona menos. Eso es lo que a mí me tiene un poco preocupado. Yo sé que a la gente también, en su casa, la gente está pensando, me tiene preocupado que la campana de Gauss cada vez funciona menos. Hay que ver dónde se traza el eje de una campaña, ¿no? ¿Cuál es el eje? Porque si vos estás en Paraguay y increíble, por lo menos yo lo que seguí de la campaña electoral me dio la sensación de que la pobreza en sí no era el eje de la campaña. Y en Estados Unidos el eje de la campaña no sé si fue ese que ubica a Trump a la derecha. Por ejemplo, la cuestión de la misoginia, xenofobia y demás. La cuestión que fue eje de la campaña en Estados Unidos para los estadounidenses fue la economía y que no había trabajo. Y ahí Trump estaba más a la derecha que esa otra coalición. Esto es un tema. Me gusta, vamos a empezar a cerrar los espacios. Es un tema. Es un tema. Esto es un tema, es otra columna. Cosas que no tenemos respuesta y cerramos. Esto es un tema. Esto es un tema. No, pero me hace pensar, por ejemplo, el caso brasilero con la posibilidad de que Bolsonaro sea el ganador, ¿no? Funciona más o menos lo que vos decís, Mauro. Va en ese sentido. La coalición de izquierda que estos últimos años ha logrado hacerse con el gobierno, obviamente que Brasil tiene un proceso muy particular y el caso Lula afecta y la falta de liderazgos de izquierda notorios, de alguna manera con visión general de todo el país, puede explicarlo, pero ahí tenemos un candidato que es de extrema derecha, con unas posturas muy radicales y con un apoyo electoral estadual de 1,6%, porque es muy poco, pero es poco en cantidad de porcentaje, pero que se proyecta a nivel nacional como un candidato que puede ganar las elecciones. En ese sentido también me parece que lo que vos decís puede aplicarse y que modifica un poco lo que la teoría vendría diciendo acerca de las campañas electorales y del eje izquierda-derecha y esa distribución. Y un centro destruido, ¿no? Un centro políticamente, los partidos políticos que serían el centro del espectro en Paraguay están destruidos. En Brasil, en el caso que vos traes esa colección, están destruidos, no existe más. Incluso el PT, como partido que era la centro-izquierda, hoy electoralmente la intención de voto que tiene es muy baja y obviamente Lo mismo pasa con el PMDB, que también está en crisis hace mucho tiempo. Sí, el PSDB, que era el partido de la centro-derecha. Entonces, ese fenómeno lo estamos replicando en varios países de América Latina también. Te digo la otra, la política dicha desde otro lugar.